Buenos días. Hoy vamos a continuar profundizando en este tema y vamos a dar la clase sobre ejercicio y citoquinas en la regulación de la inflamación, sustratos y el tejido adiposo. Esperamos generar muchas inquietudes. Bueno, con el objeto de analizar el rol del ejercicio y las citoquinas en la regulación de la inflamación, los sustratos y el tejido adiposo, vamos a analizar este excelente artículo de revisión del año 2020, donde explica que el ejercicio es eficaz para prevenir y tratar la obesidad y los trastornos cardiometabólicos, como venimos viendo a lo largo de las clases, para la pérdida y el oscurecimiento de la grasa, es decir, la grasa que tiene más mitocondrias es la que se ve como grasa más oscura o grasa marrón, para redistribuir los sustratos energéticos, y también el ejercicio mejora los circuitos hipotalámicos que regulan el apetito, la saciedad y el gasto energético. Y finalmente permite reducir la inflamación de todo el organismo y la resistencia a la insulina. Hay que tener en cuenta que los pacientes obesos tienen alterada la función del tejido adiposo marrón y se ve significativamente afectada por un estado proinflamatorio sistémico de bajo grado y la consecuente resistencia a las catecolaminas, además de a la insulina. Es decir, esta resistencia a las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, está impulsada por estos infiltrados proinflamatorios en el tejido adiposo mismo, que provienen de monocitos y macrófagos que se encuentran ahí. En otras clases venimos viendo algunas citoquinas y hoy vamos a agregar otras, y vamos a hablar de nuevos factores solubles inducibles por ejercicio. Esto incluye las miocinas o mioquinas, las hepatoquinas, las osteoquinas, las adipoquinas y las citoquinas inmunitarias. Todas estas desempeñan un papel importante en la respuesta del cuerpo al ejercicio. En cuanto a las miocinas, algunas ya las analizamos: la iricina, la interleuquina 6, la interleuquina 15, la meteorina y la miostatina, la hemos visto en clases anteriores. Y ahora agregamos el BAIBA, que es el ácido beta aminoisobutírico. Luego vamos a analizar el funcionamiento y la acción de cada uno de ellos. Por otra parte, hay hepatoquinas o hepatocinas, es decir, citoquinas liberadas del hígado, del hepatocito, como la selenoproteína P y la fetuina A, que ambas producen efectos negativos, como vamos a ver más adelante, y la factor de crecimiento liberado de fibroblastos 21. Además, una molécula que se denomina ANGPTL4, que es en realidad una molécula similar a la angiopoyetina, que digamos cumple la función de aumentar la formación de vasos sanguíneos, y la folistatina. Vamos a ver los efectos también más adelante. Una osteoquina, una única, afortunadamente, la osteocalcina, y citoquinas derivadas del tejido adiposo como la leptina, la adiponectina y la resistina. Un aspecto fundamental es lo que ocurre con la redistribución de sustratos energéticos, tanto en respuesta a ejercicio agudo y cómo se diferencia esto en el ejercicio a largo plazo o ejercicio crónico. Una serie aguda de ejercicios activa múltiples vías neuroendocrinas que resultan en adaptaciones metabólicas en todo el organismo a corto y a largo plazo. En el corto plazo lo que se da es la degradación del ATP y fosfocreatina, el sistema fosfagenolítico, como vimos en clases anteriores, la glucólisis anaerobia en el músculo, es decir, la degradación anaeróbica de la glucosa, la activación del sistema simpático con lipólisis o degradación de tejido adiposo,
por activación de una enzima denominada lipasa sensible a hormonas. Esta moviliza el glucógeno del hígado y provoca un antagonismo de la insulina por dos o tres hormonas, el cortisol, la STH, somatotrofina o hormona de crecimiento, y también el glucagón, que son hormonas contrainsulares, es decir, en contra de la acción de la insulina. Todo esto resulta en un aumento de la concentración de glucosa disponible y de ácidos grasos libres dentro del músculo durante la actividad física aguda. Y crónicamente el ejercicio aeróbico, como ya vimos también anteriormente, estimula el metabolismo oxidativo, el consumo de oxígeno, la biogénesis mitocondrial, es decir, la formación de nuevas mitocondrias. Se expresan transportadores nuevos de ácidos grasos en la membrana plasmática y en la membrana mitocondrial. Hay aumento de las enzimas oxidativas del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondrial interna. Y también se produce la hipertrofia muscular y aumentan las reservas energéticas, es decir, el contenido de glucógeno y de los triglicéridos intramusculares. Y además hay aumento del gasto energético y disminución de la resistencia a la insulina, que es el factor fundamental que se busca con el ejercicio crónico. Haciendo un repaso y a modo de integración del papel de las mioquinas en las vías metabólicas durante el ejercicio, vamos a analizar a la iricina, que estimula el oscurecimiento del tejido adiposo, es decir, la formación de nuevas mitocondrias y el gasto energético, por lo tanto. Estimula también a la lipasa sensible a hormonas y la degradación de lípidos, la absorción y oxidación de ácidos grasos libres y disminuye la grasa visceral. La iricina también permite revertir el estado inflamatorio de macrófagos y disminuir la acumulación de grasas en el hígado, denominado esteatosis hepática. La interleuquina 6, por su parte, tiene dos vías, la secretada por adipocitos y monocitos activados, son asociados a respuestas proinflamatorias. En cambio, las que se liberan durante el ejercicio, fundamentalmente del músculo, por otra vía, ejerce una acción antiinflamatoria y aumenta la sensibilidad a la insulina. Esto también, digamos, permite la pérdida de grasa visceral, estimula el sistema nervioso simpático, aumenta también el bronceado de la grasa blanca, por lo tanto también permite un incremento de la degradación de grasas y la eliminación de la glucosa circulante y los ácidos grasos libres que circulan en el plasma. Y finalmente, para terminar con estas mioquinas, la interleuquina 15 aumenta la absorción de glucosa por por translocación del transportador GLUT4, aumentan unos intermediarios que favorecen la biogénesis mitocondrial, ustedes ya conocen en la PGC1-alfa. Esto permite, digamos, la disminución de la grasa que se deposita en el tejido celular subcutáneo y la grasa que rodea a las vísceras. Esto se da porque se reducen los ácidos grasos libres en los adipocitos y finalmente un factor importante de la interleuquina 15 que también promueve la hipertrofia del músculo. Continuando con el rol de las mioquinas en las vías metabólicas durante el ejercicio, la meteorina aumenta en gran medida en el entrenamiento intervalado de alta intensidad. Se regula por PGC1-alfa e induce la actividad del receptor activado por proliferador de peroxisomas. Esto lo hace en el tejido adiposo marrón. El VAIVA aumenta el amarronamiento del tejido adiposo, aumenta la beta-oxidación, es decir, la degradación de grasas en el hígado, y la pérdida de grasa por mayor gasto energético. También aumenta la sensibilidad a las hormonas anorexígenas, es decir, las que
digamos, favorecen la saciedad. Aumenta la lipólisis en la grasa que rodea las vísceras y la oxidación de ácidos grasos libres en el músculo. Y por otra parte, la mioestatina, que tiene un efecto negativo, todas las anteriores tenían efectos positivos. La mioestatina promueve la atrofia del músculo, regulado negativamente por el ejercicio de fuerza. Aumenta mucho esta mioestatina en estados de obesidad y se asocia muy fuertemente con la resistencia insulínica. También provoca la regulación negativa del transportador de glucosa GLUT4. Y para terminar, digamos, la miostatina, vía iricina y folistatina, favorecen la hipertrofia, el metabolismo oxidativo y el pareamiento de la grasa. Es decir, como también se libera iricina y folistatina durante el ejercicio, estas provocan una especie de inhibición de la mioestatina y eso favorece la hipertrofia. Vamos a ver en una serie de gráficos bastante complejos, pero ustedes en todo caso lo podrán pasar después deteniéndolo. En este caso vamos a analizar los efectos del ejercicio sobre el control del gasto energético y del apetito. En primer lugar, la liberación de baiba por parte del músculo en ejercicio provoca una disminución de la inflamación a nivel hipotalámico. Por otra parte, aumenta la liberación de leptina a corto término. La leptina es una hormona que produce incremento de la saciedad y eso disminuye la ingesta de alimentos y por otro lado también el mismo músculo libera interleuquina 6 que tiene el mismo efecto, es decir, disminución de la ingesta de alimentos y la promoción del gasto energético. Por otra parte, la interleuquina 6 promueve en el páncreas la liberación de un factor similar al glucagón que tiene también la función de disminuir la ingesta de alimentos. La misma interleuquina 6 tiene un efecto bidireccional, es decir, estimula en el hueso la liberación de la osteoquina y esta estimula a su vez la liberación de interleuquina. Y esta misma osteoquina estimula en el páncreas la liberación de insulina y la insulina estimula la liberación de osteoquina. La misma insulina actúa también disminuyendo la ingesta de alimentos y promoviendo, por lo tanto, el gasto energético. Por otra parte, el músculo también libera iricina, que estimula a nivel del cerebro el incremento de un factor denominado factor neurotrófico, denominado del cerebro, que tiene muchas funciones, pero aquí nos interesa la disminución de la ingesta de alimentos como cuestión fundamental. Y por otra parte, cuando aumenta la intensidad del ejercicio por vía del metabolismo glucolítico, aumenta la concentración de lactato y eso provoca una inhibición a nivel intestinal de la liberación de grelina, que es una hormona que provoca apetito. Es decir, al disminuir la grelina, disminuye también la ingesta de alimentos. Y finalmente, del hígado se libera el factor de crecimiento liberado de fibroblastos, 21, que disminuye la preferencia por los alimentos azucarados. Todo lo cual contribuye a la disminución entonces de la ingesta de todo tipo de alimentos y la promoción del gasto energético. Ahora vamos a analizar otro gráfico complejo. Vamos a ver los efectos del ejercicio sobre el pardeamiento de la grasa y la salud, o sea, cómo el ejercicio induce el aumento del número de mitocondrias a nivel del tejido graso blanco. En primer lugar, la liberación de iricina por el músculo per se favorece ese amarronamiento del tejido adiposo. En segundo término, la interleuquina 15 estimula el incremento de la termogénesis, del gasto energético y de la sensibilidad a la insulina. En tercer lugar, hay una
liberación de interleuquina 6 por el músculo, que estimula, como dijimos en el gráfico anterior, la liberación, el incremento del factor similar al glucagón, que también tiene un efecto en estimular la actividad del sistema nervioso simpático, es decir, la liberación de catecolaminas, lo cual aumenta también la termogénesis, el gasto energético y la sensibilidad a la insulina. Además, la misma interleuquina 6, lo dijimos también en el gráfico anterior, estimula la liberación en el hueso de una osteoquina denominada osteocalcina, que aumenta la termogénesis, el gasto energético y la sensibilidad a la insulina. Por otra parte, todos los factores liberados durante el ejercicio por el músculo, es decir, la interleuquina 6, la meteorina, el VAIVA, actúan a nivel del tejido adiposo, disminuyendo la inflamación. Por otra parte, la meteorina per se también estimula el amarronamiento del tejido adiposo blanco, su conversión a tejido adiposo marrón, y el glucagón incrementado tiene acción sobre el hígado. Aumenta la liberación del factor de crecimiento 21 liberado de fibroblastos y de la folistatina hepática, lo cual provoca el amarronamiento también del tejido adiposo blanco, que se convierte en marrón. Y finalmente tenemos la actividad del factor de crecimiento derivado de fibroblastos, que aumenta la liberación de adrenalina y noradrenalina en el sistema nervioso simpático, y eso también determina aumento de la termogénesis, o sea, la generación de calor, el gasto energético, y aumenta la sensibilidad a la insulina. Y para cerrar, el tejido adiposo blanco per se, digamos, disminuye la liberación de leptina, hormona, como les dije anteriormente, de la saciedad, disminuye la liberación de resistina y aumenta la liberación de adiponectina, que todas en conjunto disminuyen la inflamación. Bueno, a partir de aquí sugiero que tomen una pequeña pausa para descansar y prepararnos para lo que sigue, que es bastante complejo. Ahora vamos a describir, y luego lo vamos a analizar en un gráfico, el papel de las hepatoquinas en las vías metabólicas durante el ejercicio, es decir, las citoquinas que son liberadas por el hígado. El ejercicio modula los niveles y la actividad de factores que contribuyen al descenso de la masa grasa y a un ambiente de baja inflamación y de disminución de la resistencia insulínica. En primer lugar tenemos el factor derivado de fibroblastos 21, que se libera en función de la intensidad del ejercicio. Hay más elevación en la recuperación y por eso son importantes los ejercicios de alta intensidad como el HIIT. En el hígado estimula la beta-oxidación e inhibe la lipogénesis, y en el tejido adiposo induce la lipólisis y el oscurecimiento de la grasa. También disminuye la grasa visceral, y en el sistema nervioso central lo estimula aumentando la actividad del tejido adiposo marrón. Por otra parte, también disminuye el deseo de los alimentos azucarados, y esta hepatoquina se encuentra elevada en pacientes obesos y con resistencia insulínica, es decir, sería como una forma de resistencia también al factor liberado de fibroblastos 21. En cuanto a la folistatina, aumenta en respuesta al incremento de la relación glucagón-insulina tanto en ayuno como en ejercicio, y esto incluye el ejercicio de alta intensidad, modalidades aeróbicas y de fuerza durante la recuperación.
podría mejorar la hipertrofia, como dijimos en un gráfico anterior, al neutralizar la mioestatina. El factor similar a la angiopoyetina estimula la lipólisis en el tejido adiposo, inhibe la lipasa pancreática que determina una menor absorción de grasas de la dieta. Aumenta después de ejercicio aeróbico de larga duración y podría inhibir también la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo, que es la enzima que permite el almacenamiento de grasas. Entonces, de esta manera disminuiría el almacenamiento de grasas en el tejido adiposo. ¿Qué hace con eso? Las redirige los ácidos grasos libres al músculo para ser consumidos durante la actividad física. Y por último, todos estos factores fueron positivos, digamos, en el ejercicio y en la disminución de estos factores que son perjudiciales para el organismo. En cambio, la fetuina A, liberada también por el hígado, tiene un rol proinflamatorio junto con ácidos grasos libres. Activa un tipo de receptor de adipocitos que se llama TLR4 y macrófagos, es decir, que induce, digamos, una respuesta inflamatoria. Induce también resistencia insulínica y diabetes tipo 2. Suprime la producción de adiponectina en el adipocito y induce la toxicidad de células beta pancreáticas, que son las que fabrican y liberan insulina. Pero la buena noticia es que disminuye con el ejercicio sistemático, es decir, que la actividad física sistemática reduce el factor negativo que implica la fetuina A. Bien, ahora mediante este complejo gráfico que iremos explicando punto a punto, vamos a analizar los efectos del ejercicio sobre la inflamación, la sensibilidad a la insulina y la grasa. En primer lugar, la liberación de iricina por parte del músculo aumenta la liberación de adiponectina del tejido adiposo, lo cual produce un incremento de la sensibilidad a la insulina. También la misma iricina actúa sobre el tejido inflamatorio y disminuye la inflamación mediante el incremento de la liberación de interleuquina 10 y un antagonista de los receptores de interleuquina 1. Posteriormente, la interleuquina 6, también liberada por el músculo, aumenta estos mismos factores y por otra parte contribuye a estimular en el hueso la liberación de osteocalcina. La osteocalcina a su vez estimula en el músculo la liberación de interleuquina 6, es decir, se estimulan simultáneamente y esta misma osteocalcina favorece la disminución de la inflamación y por otra parte produce un incremento de la adiponectina que también directamente favorece el aumento de la sensibilidad a la insulina. En cuarto término, todos estos factores inflamatorios, es decir, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta y el factor quimiotrayente de macrófagos, se reducen por todos estos mecanismos. A partir de la liberación del músculo de meteorina, vaiva e iricina, todos ellos contribuyen, digamos, por una parte a descender la inflamación y en el caso de la iricina a disminuir la miostatina, que también es liberada por el músculo y digamos como efecto secundario favorece la hipertrofia. Y todos estos factores liberados por el hígado, es decir, interleuquina 15, iricina, vaiva y meteorina, también aumenta la sensibilidad a la insulina. La interleuquina 15, por su parte, aumenta en el tejido adiposo la adiponectina, que también, como dijimos, incrementa la sensibilidad a la insulina. La iricina en particular, entonces, reiteramos, disminuye la acción de la miostatina y podría favorecer el incremento del volumen o hipertrofia del tejido muscular. Y esta miostatina también es inhibida por una hepatoquina
llamada folistatina, que sería el paso siguiente, es decir, el ejercicio estimula la liberación de esta folistatina que inhibe la miostatina y también del factor de crecimiento derivado de fibroblastos 21, que también incrementan la sensibilidad a la insulina. Esto también favorece la liberación de adipoquinas del tejido visceral, que disminuyen la liberación de leptina y de resistina del tejido adiposo, que tienen efectos negativos, y por lo tanto al disminuir estos factores también desciende el ambiente proinflamatorio. Seguidamente la fetuína hepática, es decir, el único factor negativo que vimos en el análisis anterior, disminuye, y esa disminución mediante el ejercicio, digamos, favorece también la sensibilidad a la insulina. Eso hace que haya más disposición de glucosa, es decir, que el músculo puede usar más glucosa para su metabolismo interno, y eso permite la reducción del exceso de glucosa circulante, lo que lleva al descenso de la insulina, que estaba en hipersecreción, y eso induce la disminución del tejido adiposo visceral en expansión, y por otra parte este exceso de glucosa disminuido también en el hígado evita el depósito de grasa, digamos, y disminuye lo que se llama la lipogénesis, y por último la disminución también de las partículas transportadoras de triglicéridos, que se denominan VLDL. Así que el ejercicio agudo desencadena, si bien un aumento transitorio del estrés oxidativo y citoquinas proinflamatorias, el ejercicio crónico induce una respuesta claramente antiinflamatoria sistémica, tanto durante el ejercicio, digamos, como en el periodo de recuperación, tanto en salud como en enfermedad, pero a largo plazo. Bueno, nos toca ahora analizar el papel de las osteoquinas en las vías metabólicas durante el ejercicio. La osteocalcina es la única osteoquina, es la hormona sintetizada y secretada por los osteoblastos, que son las células formadoras de huesos, y luego es activada por los osteoclastos, que son las que provocan la resorción ósea. Hay una relación inversa de la concentración de osteocalcina con el índice de masa corporal, la resistencia a insulina, la PCR, que es la proteína C reactiva, un marcador de inflamación, con la grasa corporal y visceral. O sea que la osteocalcina tiene un efecto claramente antiinflamatorio, y afortunadamente aumenta en el ejercicio de alta intensidad a más del 95% de la frecuencia cardíaca máxima, pero no únicamente. En el tejido adiposo aumenta la PGC1-alfa y la sensibilidad a la insulina, y aumenta la síntesis de adiponectina e interleuquina 10, bajando el factor de necrosis tumoral alfa, es decir, efecto netamente antiinflamatorio. En el músculo, la osteocalcina aumenta la concentración de ácidos grasos libres y la absorción y oxidación de glucosa. También la PGC1-alfa, lo cual favorece la biogénesis mitocondrial, como vimos anteriormente. También en el músculo aumenta la sensibilidad a la insulina y tiene una sinergia con la interleuquina 6. Acuérdense que se estimulan para su liberación mutuamente. En el hígado, la osteocalcina disminuye la inflamación hepática y la acumulación de grasas, y aumenta la sensibilidad a la insulina. Y finalmente en el páncreas estimula la secreción de insulina, y esta estimula también la liberación de osteocalcina. Vamos a analizar mediante este gráfico los efectos del ejercicio sobre la oxidación de ácidos grasos libres, la lipólisis y la lipogénesis a nivel del hígado. En primer lugar, tenemos los distintos factores liberados por el músculo: la interleuquina 15, la interleuquina 6, la iricina, el VAIVA y la meteorina.
todos en conjunto estimulan la oxidación de ácidos grasos en la mitocondria, y a esto contribuye también la osteocalcina liberada por el hueso. Por otra parte, la interleuquina 6, la interleuquina 15 y la iricina estimulan el incremento de la lipólisis en el tejido adiposo. Por otra parte, la iricina, como ya señalamos, disminuye la acción de la miostatina, lo cual favorecería la hipertrofia muscular. El glucagón, por su parte, activa en el sistema nervioso simpático la liberación de catecolaminas, y eso también provoca un incremento de la lipólisis en el tejido adiposo. Por otra parte, el incremento, digamos, de la circulación de ácidos grasos libres que están disponibles para ser utilizados en las mitocondrias musculares, disminuye el depósito de grasa a nivel hepático. Por otra parte, el factor derivado de fibroblastos liberado por el hígado disminuye también la formación de grasas, es decir, que estimula la lipólisis en el tejido adiposo. Otro aspecto es liberado por el hígado, la folistatina, también contribuye, como dijimos anteriormente, a la disminución de la miostatina en el músculo y de su actividad, por lo cual esta folistatina favorece también la hipertrofia. En sexto lugar, la angiopoyetina o el factor similar a angiopoyetina 4 liberado por el hígado, junto con el factor de crecimiento de fibroblastos 21, ambos estimulan la lipólisis en el tejido adiposo. Y por lo tanto hay una disminución de la lipogénesis, o sea, de la formación de grasas o esteatosis a nivel hepático. Finalmente hay una disminución de las proteínas transportadoras de triglicéridos, es decir, de las VLDL, lo cual disminuye, digamos, la posibilidad de que los triglicéridos se depositen en el tejido adiposo. Y todos estos factores en conjunto contribuyen a la disminución de la esteatosis hepática, es decir, la acumulación de grasas, y también la liberación de las hepatoquinas que son deleterias, como por ejemplo la fetuína, el proceso neto, digamos, contribuye a un descenso de la inflamación y fundamentalmente de la resistencia insulínica. Analizamos antes el papel de las citoquinas liberadas por el músculo, liberadas por el hueso y liberadas por el tejido hepático, y ahora nos toca analizar el papel de las adipoquinas en las vías metabólicas durante el ejercicio, es decir, las que se liberan del tejido adiposo. Estas son la leptina, la resistina y la adiponectina. Estas adipoquinas digamos, cambian en respuesta al ejercicio crónico especialmente. Y en primer lugar tenemos la leptina, que actúa sobre numerosos tejidos. Por ejemplo, en el sistema nervioso central promueve la disminución del apetito, es decir, de la ingesta de alimentos, y además estimula el gasto energético global actuando sobre el hipotálamo. En cuanto al aspecto inmunológico, en el tejido adiposo es proinflamatorio, y en el músculo aumenta la captación y la oxidación de glucosa y de ácidos grasos libres. En el hígado disminuye el contenido de grasas, y en el tejido adiposo actúa como una especie de sensor, de adipostato, que disminuye el tamaño de los adipocitos. Por otra parte, está muy elevada en obesos, por lo cual hablamos de un síndrome de resistencia a la leptina, y también provoca a nivel del tejido adiposo aumento de las citoquinas proinflamatorias y de los macrófagos. Otra adipoquina es la resistina, que es liberada por monocitos y macrófagos, y a nivel sistémico lo que provoca es un aumento de la resistencia insulínica. Tiene un efecto proinflamatorio porque actúa aumentando la activación de un tipo de receptor que se llama TLR4.
Bueno, vamos a analizar esta última adipoquina en las vías metabólicas durante el ejercicio, denominada adiponectina, que tiene efectos benéficos en términos generales. Aumenta la sensibilidad a la insulina, tiene efecto antiinflamatorio y antiaterogénico, es decir, evita la formación de placas de ateroma en las arterias. A nivel del hígado disminuye la gluconeogénesis y la formación de grasas, aumenta la captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo y suprime la secreción de factores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa y el factor quimioatrayente de macrófagos y la interleuquina 6. Su mecanismo de acción es por unión a un receptor denominado ADIPO-R1 o 2 y actúa vía AMPK o activador de peroxisomas alfa. En la obesidad hay niveles reducidos de adiponectina y luego de ejercicio agudo aumenta en la recuperación de aeróbicos y de ejercicios de fuerza y es dependiente de la intensidad del ejercicio. Y también se encuentra muy aumentada en ejercicio crónico, especialmente de tipo aeróbico. Bueno, a modo de resumen y de integración de todas estas vías neuroendocrinas asociadas al entrenamiento, vamos a explicar que el ejercicio, entrenamiento, provoca un aumento de la hormona de crecimiento y del cortisol, que a nivel del sistema nervioso autónomo, favorecen los procesos de lipólisis en el tejido adiposo blanco. El aumento de la cantidad de ácidos grasos libres circulantes permite un aumento de la oxidación de estos ácidos grasos en las mitocondrias musculares, lo cual lleva al incremento del gasto energético y a la reducción de la masa grasa en general, y a la disminución de la inflamación. Por otro lado, factores liberados en el hígado como la folistatina contribuyen a reducir la miostatina, favorecen la hipertrofia, y la angiopoyetina también, junto con esta folistatina, estimulan la lipólisis en el tejido adiposo. También tenemos un incremento de la sensibilidad a la insulina, tanto en el tejido adiposo como en el músculo y en el hígado, y todo eso disminuye la inflamación y el estrés oxidativo. Por otra parte, la apropiada regulación de la ingesta de alimento y el incremento del gasto energético global a nivel del sistema nervioso central, estimulado por estas vías, reduce también la formación de grasa en el tejido adiposo, tanto subcutáneo como visceral. Se produce una redistribución de los sustratos lipogénicos, lo que permite reducir, la hiperinsulinemia, como explicamos antes, es decir, la disminución de secreción de insulina por parte del páncreas, y eso también determina una reducción de la grasa. Por otra parte, tenemos a nivel del músculo la liberación de distintos factores como la iricina, la meteorina, el VAIBA, etcétera, que contribuyen, interactúan con distintas vías, pero básicamente contribuyen a la lipólisis en el tejido adiposo blanco y al amarronamiento en el tejido adiposo pardo, es decir, incrementar el número de mitocondrias. También el tejido adiposo visceral se reduce, disminuyendo los niveles de leptina y de resistina, y a nivel del hueso se produce la liberación de osteocalcina, que estimula a la interleuquina 6, y la interleuquina 6 estimula la osteocalcina, y ambas provocan estos efectos también favorables sobre el metabolismo. Y ya para terminar, hay una reducción de todos los factores proinflamatorios, es decir, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, el factor quimioatrayente de macrófagos, etcétera, que se encuentran en el tejido adiposo y en otros sitios, y todos estos aspectos
en conjunto contribuyen a la disminución de la masa grasa, tanto corporal total como la grasa visceral, que es un factor importantísimo en la resistencia a la insulina y en la generación de enfermedades. Por lo tanto, bueno, de esta forma cerramos este largo capítulo. Esperemos que lo puedan apreciar, pueden ir pasando las diapositivas deteniéndolas para comprender mejor los complejos mecanismos que rodean todo este sistema neuroendocrino asociado al entrenamiento. Y bueno, esperamos que les sirva y que les genere muchas otras inquietudes para seguir aprendiendo. Bueno, quiero agradecerles haber llegado hasta aquí y la atención prestada, y espero encontrarlos en próximas clases. Muchas gracias.